9 hijos. 9 destinos diferentes. Un solo padre que cambió la historia de Cuba, pero destruyó a su propia familia. Hoy descubrirás lo que Fidel Castro le hizo a cada uno de sus hijos. Y créeme, no estás preparado para esto. El mundo conoce a Fidel Castro como el líder revolucionario, el comandante, el hombre que desafió a Estados Unidos durante décadas. Pero hay una historia que Cuba intentó ocultar durante más de 60 años. La historia de Fidel como padre. Fidel Castro tuvo 9 hijos confirmados. 9 vidas que nacieron bajo la sombra del hombre más poderoso de Cuba. Pero ser hijo de Fidel no significaba privilegios. Significaba vivir con un fantasma, un padre ausente, un hombre que eligió la revolución sobre su propia sangre. Hoy te contaré la historia de cada uno, y cuando termines de ver este video, entenderás por qué algunos lo amaron, otros lo odiaron, y uno de ellos simplemente desapareció. Pero antes de conocer a cada hijo, necesitas entender algo que Fidel nunca admitió públicamente. Fidel Castro nunca fue un padre convencional. De hecho, rara vez fue padre en absoluto. Pasaba meses sin ver a sus hijos, semanas sin llamarlos. Y cuando finalmente aparecía, no era papá, era el comandante. ¿Cómo afectó esto a cada uno de sus 9 hijos? Empecemos por el primero. Nacido el 1 de septiembre de 1949, Fidelito fue el primer hijo de Fidel Castro. Su madre, Mirta Díaz Balart, la única esposa legítima que Fidel tuvo. Una mujer de familia acomodada que creyó en el joven abogado revolucionario. Pero el matrimonio no duró. Cuando Fidel fue encarcelado tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, Mirta tomó una decisión: divorciarse y llevarse a Fidelito lejos de Cuba. Fidel nunca lo perdonó. En 1956, cuando Fidelito tenía apenas 7 años, Fidel lo secuestró literalmente de México. Lo trajo de vuelta a Cuba. Lo separó de su madre y le dijo: «Tú eres un Castro, y los Castro no abandonan la revolución». Pero lo que le hizo después a Fidelito es aún peor. Fidelito creció bajo una presión imposible. Tenía que ser perfecto. Tenía que representar el apellido Castro. Tenía que demostrar que el hijo del comandante era brillante, y lo fue. Fidelito se convirtió en físico nuclear. Estudió en la Unión Soviética. Dirigió la Comisión de Energía Atómica de Cuba. Pero nunca fue suficiente para Fidel. «Mi padre me veía como una extensión de sí mismo», dijo Fidelito en una rara entrevista en 2001. «No como un hijo, como un proyecto». ¿Y sabes cómo terminó la historia de Fidelito? El 1 de febrero de 2018, Fidel Ángel Castro Díaz Balart se suicidó. Tenía 68 años. Llevaba meses luchando contra una depresión profunda. El régimen cubano dijo que fue por razones de salud. Pero quienes lo conocieron dicen otra cosa. Fidelito nunca se recuperó de vivir bajo la sombra de su padre. Nunca fue él mismo. Solo fue el hijo de Fidel. Y cuando Fidel murió en 2016, Fidelito perdió su único propósito: intentar ganar el amor de un padre que nunca estuvo realmente presente. Ahora viene la parte que pocos conocen. Fidel Castro tuvo una relación de más de 40 años con una mujer llamada Dalia Soto del Valle. Con ella tuvo 5 hijos, 5 hermanos que crecieron juntos en una residencia protegida llamada Punto Cero. Pero había una regla. Estos niños no podían ser vistos en público. No podían usar el apellido Castro abiertamente. No podían tener vida normal. Eran los hijos secretos del comandante. Y lo que Fidel les hizo vivir en esa casa es algo que ningún niño debería experimentar. Nacido en 1962, Alexis fue el mayor de los 5 hijos de Dalia. Creció en Punto Cero, una finca custodiada las 24 horas. Fidel aparecía de vez en cuando. A veces pasaban semanas sin verlo. Alexis eligió la fotografía como profesión, no política, no militar, fotografía, como si quisiera capturar momentos que en su infancia nunca tuvo. Momentos de familia, de cercanía, de normalidad. Hoy vive en Cuba,
alejado del poder, alejado de los reflectores, alejado de todo lo que su apellido representa. ¿Por qué Alexis eligió desaparecer del radar público? Según testimonios de personas cercanas a la familia, Alexis vio cosas en Punto Cero que lo marcaron para siempre. Vio a su padre ordenar ejecuciones por teléfono mientras cenaba. Vio documentos clasificados sobre la mesa del comedor. Vio el rostro frío de un hombre que tomaba decisiones de vida o muerte sin pestañear. Y decidió que esa no era la vida que quería. Nacido en 1963, Alejandro tomó el camino opuesto a su hermano. Se convirtió en coronel, en el hombre fuerte del régimen, en el asesor de seguridad más cercano a Raúl Castro. Alejandro es el hijo que Fidel siempre quiso que Fidelito fuera: leal, disciplinado, despiadado. Pero hay algo sobre Alejandro que ni siquiera el régimen cubano quiere que sepas. Alejandro Castro dirige las operaciones de inteligencia más sensibles de Cuba. Es el arquitecto de la represión moderna, el hombre detrás de las detenciones de activistas, el estratega que mantiene el control del país en la era post-Fidel. Un exagente de inteligencia cubano que huyó a Estados Unidos lo describió así: Alejandro es más peligroso que su padre. Porque Fidel tenía carisma, Alejandro solo tiene frialdad. ¿Espera, otro Alejandro? Sí. Fidel le puso el mismo nombre a 2 de sus hijos, como si ni siquiera se molestara en diferenciarlos. Este segundo Alex, nacido en 1969, es fotógrafo oficial. Documentó los últimos años de Fidel. Tomó las fotos que el mundo vio del comandante enfermo, débil, envejecido. Pero lo que nadie te dice es esto. Alex fue obligado a fotografiar a su propio padre muriendo, a capturar su decadencia, a convertir la agonía familiar en propaganda del Estado. ¿Cómo afecta a un hijo tener que fotografiar la muerte lenta de su padre? En entrevistas controladas, Alex habla de su padre con admiración, pero quienes analizan sus fotografías notan algo. En muchas de ellas, Fidel aparece solo, aislado, mirando al vacío. Las fotos de Alex no muestran a un héroe, dijo un crítico de arte cubano exiliado. Muestran a un hombre solo. Y quizás esa es la verdad que Alex quería contar sin decirla. Nacido en 1971, Antonio se convirtió en médico ortopédico. Trabajó con atletas de alto rendimiento. Viajó con delegaciones deportivas cubanas. Y aquí está lo interesante. De todos los hijos de Fidel, Antonio es el único que parece haber tenido una relación genuinamente cercana con su padre. ¿Pero sabes por qué Antonio fue el osmionostalto favorito? La razón te va a sorprender. Antonio no cuestionaba, no desafiaba, no buscaba su propio camino. Simplemente aceptó el rol que le asignaron: ser el hijo médico del comandante, el que cuidaba su salud, el que estaba disponible 24/7. En otras palabras, Antonio fue el hijo más útil. Y en la familia Castro, la utilidad era amor. El más joven de los hijos de Dalia, nacido en 1974. Ángel es un misterio. Casi no hay información pública sobre él. No aparece en fotos oficiales. No da entrevistas. No tiene rol político conocido. Es como si hubiera decidido no existir públicamente. ¿Por qué Ángel eligió la invisibilidad total? Algunos exiliados cubanos que mantienen contactos en la isla sugieren que Ángel tuvo problemas con el alcohol en su juventud, que Fidel, avergonzado, lo mantuvo alejado de todo, que la familia decidió que era mejor que Ángel simplemente desapareciera del radar. Hoy, si es que sigue vivo, Ángel vive en Cuba, en algún lugar, sin rostro público, sin historia conocida, el hijo fantasma de Fidel Castro. Ahora hablemos de las hijas. Porque sí, Fidel tuvo hijas. Pero en el mundo machista de la Revolución cubana, las mujeres de la familia Castro fueron tratadas como accesorios, como secretos, como sombras. Nacida en 1956, Alina es quizás la hija más conocida de Fidel. ¿Por qué? Porque es la que se atrevió a desafiarlo. Alina nació de una relación extramarital entre Fidel y Natalia Nati Revuelta, una socialista cubana casada. Durante años,
Fidel negó que Alina fuera su hija, hasta que una prueba de ADN lo confirmó. Pero lo que Fidel le hizo a Alina cuando ella decidió hablar es absolutamente brutal. Alina creció sabiendo que su padre era Fidel Castro, pero sin poder decirlo públicamente. Creció viendo cómo su padre visitaba a otros hijos, pero a ella apenas la miraba. Creció sintiéndose invisible. En 1993, Alina huyó de Cuba disfrazada de turista española. Llegó a Estados Unidos y escribió un libro, Memorias de la hija rebelde de Castro. En ese libro, Alina reveló todo: el abandono, la hipocresía, las mentiras. Reveló que Fidel era un padre ausente, frío, incapaz de amor genuino. El régimen cubano la declaró traidora. Le quitaron la ciudadanía. Borraron su nombre de los registros oficiales. ¿Y qué dijo Fidel cuando le preguntaron sobre el libro de Alina? Nada, absolutamente nada. Como si Alina nunca hubiera existido. Mi padre me borró de su vida, dijo Alina en una entrevista en 2016, semanas después de la muerte de Fidel. Pero yo tengo la última palabra, porque yo sigo viva y yo cuento la verdad. Otra hija casi desconocida, nacida de una relación breve que Fidel tuvo antes de llegar al poder. Francisca creció sin conocer a su padre, sin apellido Castro, sin nada. Fidel nunca la reconoció oficialmente, nunca la buscó, nunca le dio nada. Francisca vivió toda su vida en Cuba, trabajando como ciudadana común. Murió en la pobreza, en el anonimato, en el olvido. La hija que el comandante decidió que no existía. Otro hijo secreto, nacido de una relación que Fidel tuvo en los años 50. Jorge Ángel fue criado por su madre sin ayuda del padre. Cuando la revolución triunfó, Jorge Ángel intentó acercarse a Fidel. Quería conocerlo. Quería una relación. Fidel lo rechazó. Y lo que Jorge Ángel hizo después muestra el daño psicológico que Fidel causó en sus hijos. Jorge Ángel pasó su vida intentando demostrar que era digno del apellido Castro. Se unió al ejército, sirvió en misiones en África, arriesgó su vida por la revolución. ¿Y Fidel? Nunca lo reconoció públicamente como su hijo. Jorge Ángel murió en 2015, un año antes que Fidel, sin haber recibido jamás el reconocimiento que buscó toda su vida. Ahora que conoces a los 9 hijos, es momento de ver el patrón. ¿Por qué hay un hilo común en todas estas historias? Fidel Castro usó a sus hijos como herramientas, no como personas. Si eras útil para la revolución, como Antonio o Alejandro, recibías atención. Si no, lo eras, como Francisca o Jorge Ángel, simplemente no existías. Si te atrevías a desafiarlo como Alina, te borraba de su vida. Si intentabas ser como él, como Fidelito, nunca eras suficiente. Pero hay algo aún más profundo que explica por qué Fidel fue tan terrible como padre. ¿Por qué un hombre que hablaba de igualdad y justicia social fue tan cruel con su propia sangre? La respuesta está en su ideología. Para Fidel, la familia biológica era secundaria. La verdadera familia era el pueblo cubano. La verdadera paternidad era liderar la revolución. Un psicólogo que estudió la personalidad de Fidel lo explicó así. Fidel sufría de lo que llamamos mesianismo narcisista. Se veía a sí mismo como el salvador de Cuba, y en esa narrativa no había espacio para ser simplemente papá. Hoy, años después de la muerte de Fidel, la familia Castro está completamente fragmentada. Alina vive en Miami, dando conferencias contra el régimen. Alejandro, el coronel, mantiene el control desde La Habana. Antonio sigue siendo médico, leal al sistema. Alexis y Alex viven en Cuba, pero alejados del poder. Ángel, nadie sabe realmente dónde está. Fidelito está muerto, suicidado, destruido por el peso de un apellido. Y ahora viene la pregunta más importante. La historia de los hijos de Fidel Castro no es solo sobre Cuba. Es sobre el costo humano del fanatismo ideológico. Es sobre hombres que eligen el poder sobre el amor. Es sobre niños que crecen en la sombra de gigantes y nunca encuentran la luz.
Es sobre familias destruidas por la ambición de un solo hombre. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sacrificar a 9 hijos por una revolución? Fidel Castro murió creyendo que sí, creyendo que su legado político era más importante que su legado familiar. Pero sus hijos cuentan otra historia, una historia de abandono, de dolor, de vacío. Fidelito se quitó la vida 2 años después de la muerte de su padre. Su último mensaje, según quienes lo conocieron, fue simple: nunca fui suficiente para él. Alina escribió en Twitter el día que Fidel murió: por fin se fue. Ahora quizás puedo encontrar paz. Y los demás simplemente siguen viviendo con el peso de un apellido que nunca pidieron. El mundo recordará a Fidel Castro como líder revolucionario, como el hombre que desafió imperios, como una figura histórica controversial. Pero sus hijos lo recordarán de otra manera, como el padre que nunca estuvo, como el hombre que los usó cuando le convenía, como el fantasma que llenó sus vidas de vacío. Y hay una última pregunta que necesitamos hacernos: ¿cuántos otros Fideles existen en el mundo? ¿Cuántos líderes, CEOs, políticos, están repitiendo el mismo patrón? Porque la historia de Fidel y sus hijos no es única, es universal. Es la historia de padres que eligen la ambición sobre la familia. Es la historia de hijos que crecen buscando aprobación que nunca llega. Es la historia de familias que se rompen bajo el peso de expectativas imposibles. 9 hijos. 9 destinos rotos. Un solo padre que eligió la historia sobre la humanidad. Fidel Castro construyó una revolución, pero destruyó una familia. Y al final, cuando murió en 2016, estaba solo, rodeado de guardaespaldas y médicos, pero sin el amor genuino de los hijos que abandonó. Porque puedes conquistar una nación, pero si pierdes a tu familia, ¿qué realmente has ganado? La vida de los hijos de Fidel Castro es un recordatorio brutal. El poder no reemplaza el amor. La ideología no llena el vacío de la ausencia. Y ninguna revolución vale la pena si te cuesta tu propia humanidad. En el próximo video te mostraré la vida secreta de Nicolás Maduro, lo que hace que ni siquiera Venezuela sabe. Y cuando lo descubras, entenderás por qué algunos líderes nunca aprenden de la historia. No te lo pierdas.